El problema número 1 dice así. Julia tiene una librería. Ella tiene $5 de ganancias por cada libro que vende y sus gastos mensuales de funcionamiento son de $150. ¿Cuál es la mínima cantidad de libros que necesita vender para no quedar endeudada? Bien, pasemos a la solución. Vamos a dibujar un cuadro y en este cuadro vamos a poner los datos que nos da el problema. Aquí ponemos libros vendidos y aquí ponemos las ganancias. Por ejemplo, si Julia vende un libro, entonces va a obtener $5 de ganancias según nos dice la información. Julia tiene una librería, dice, ella tiene $5 de ganancias por cada libro que vende. Entonces, si vende un libro, tiene $5 de ganancia. Si vende 2 libros, tiene $10 de ganancia. Si vende 3 libros, serían $15 de ganancia. Por 4 libros, $20. Por 5 libros, $25. Y si continuamos de esta forma, podemos determinar cuántos libros tiene que vender para obtener una ganancia de $150. Porque se nos dice acá que los gastos mensuales de funcionamiento son de $150. ¿Y cuál es la mínima cantidad de libros que necesita vender? Lo que necesita Julia mensualmente son $150 para obtener los gastos de funcionamiento. No sabemos cuántos libros tiene que vender, por lo tanto, en este caso le llamamos X a esa incógnita. Se puede deducir fácilmente, siguiendo el procedimiento, cuántos libros se necesitan vender para obtener $150 de ganancia. Pero en este caso vamos a plantear una ecuación. Vamos a llamarle X a los libros vendidos. Bien, enseguida hacemos este análisis. Por un libro vendido, $5. Por 2 libros vendidos serían 5 por 2, $10. Por 3 libros vendidos, 5 por 3, $15. Por 4 libros vendidos, 5 por 4, $20. Por 5 libros vendidos, 5 por 5, $25. Por X libros vendidos, 5 por X, $150. Observa, 5 por X igual $150. Aquí tenemos la ecuación. 5x igual 150. Fíjate qué fácil. 5 por x, 150. Es decir, que multiplicamos el número de libros por 5. Si vende un libro, 1 por 5. Si vende 2 libros, 2 por 5. Si vende 10 libros, 10 por 5. ¿De acuerdo? Y resolvemos esta ecuación. Esta es una ecuación de primer grado con una incógnita. Lo único que tenemos que hacer acá es despejar x. Y observa que x va acompañada de un coeficiente que es 5. Por lo tanto, vamos a dividir los dos miembros de la ecuación entre 5. De esta forma. 5 entre 5 igual 1. Nos queda x igual 150 entre 5. Observa que los dos números se dividen entre 5. Podemos hacer esto. 5 entre 5, 1. 15 entre 5, 3. Y tenemos acá 0. Nos queda 30. Ponemos 30. Y aquí tenemos que x vale 30. ¿Pero quién es x? X son los libros vendidos. Por lo tanto, tenemos la respuesta. Julia necesita vender 30 libros como mínimo para pagar los gastos de funcionamiento. Bien, ya resolvimos el problema número 1. Pasemos al problema número 2. El problema 2 dice así. Un tanque está lleno de agua. Al utilizar la cuarta parte por la mañana y la octava parte por la tarde, quedan en el tanque 100 galones. ¿Cuál es la capacidad del tanque? Bien, en este problema se nos dice que un tanque está lleno de agua. Vamos a dibujar un tanque y lo vamos a representar de esta manera, que lo hemos llenado con agua. Se nos pregunta, ¿cuál es la capacidad de este tanque? La capacidad de este tanque lo vamos a representar con X, porque es la incógnita. ¿Cuál es la capacidad del tanque? Aquí tenemos nuestra incógnita, la capacidad del tanque. Estamos hablando en este caso de volumen. Vamos a dibujar ese tanque como un rectángulo, a pesar que podemos representarlo en 3 dimensiones, pero para facilitar el análisis lo vamos a dejar de esta forma. Si hemos representado la capacidad del tanque con X, vamos a expresar de forma escrita esta información. Lo ponemos acá. X capacidad del tanque. ¿Qué significa? Que cuando encontremos el valor de X, lo que estamos encontrando es la capacidad del tanque, lo que nos están preguntando.
En este problema y en todos los problemas hay que irnos a las preguntas para poder ubicar la variable correspondiente, la variable que vamos a resolver. Siempre en la pregunta está la incógnita. Así que tienes que irte a la pregunta para identificar esa incógnita. Enseguida se nos dice que al utilizar la cuarta parte por la mañana, la cuarta parte de este tanque, vamos a dividir en 4 partes este tanque. 1, 2, 3, 4. Se nos dice que utiliza la cuarta parte por la mañana. Se utiliza de agua la cuarta parte. Quitamos la cuarta parte. ¿La cuarta parte de qué? La cuarta parte de X. ¿De acuerdo? La cuarta parte de X. Ponemos un cuarto por X. Eso es lo que hemos quitado. Por lo tanto, podemos comenzar a armar la ecuación de esta forma. Lo que nos ha quedado es X menos un cuarto de X. Fíjate, la capacidad del tanque inicial que teníamos, le quitamos un cuarto de X. Ponemos acá X menos un cuarto de X. Luego se nos dice que y la octava parte por la tarde. La octava parte de todo lo que tenía el tanque, no la octava parte de lo que nos ha quedado. Esa es una información que nos puede traer confusión porque puede ser un poco ambiguo. Y para este problema vamos a considerar que en este caso se nos está hablando de la octava parte de toda la capacidad del tanque. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir en 8 partes el tanque. De esta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por la tarde entonces se consume esta parte. Fíjate, la octava parte. Aquí tenemos un octavo de X. Entonces vamos a quitarle a esto que teníamos acá un octavo. Fíjate, un octavo de X. Y lo que nos ha quedado, esto que nos ha quedado, se nos dice acá que quedan en el tanque 100 galones. Estos son 100 galones. ¿De acuerdo? Fíjate, son 100 galones lo que nos ha quedado. Se ha quitado esta parte, se han quitado 3 octavos. Fíjate, 3 octavos de todo lo que se tenía. Entonces, si ha quedado 100 galones, aquí vamos a poner igual a 100. Y aquí tenemos esta ecuación. Bien, hemos ido relacionando la figura con esta información para que se nos facilite la comprensión. Fíjate que el tanque completo lo hemos dividido en 8 partes. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Y estas 5 partes suman 100 galones. Eso quiere decir que cada parte, observa, cada parte es 20 galones. 20 más 20 más 20 más 20 más 20, eso es igual a 100 galones. Como las partes son iguales, también aquí tenemos 20, 20 y 20. Si sumamos todas las partes, podemos observar que suman 160 galones. Entonces la capacidad del tanque es de 160 galones y ya tenemos resuelto el problema. De forma gráfica podemos resolver ese problema. Pero como estamos resolviendo ecuaciones de primer grado con una incógnita, vamos a trabajar con esta ecuación y vamos a llegar a la misma respuesta, a 160 galones. Vamos a copiar la ecuación x menos un cuarto de x menos un octavo de x igual a 100. Y para resolver esta ecuación la vamos a hacer de 2 formas distintas. La primera forma es homogeneizando los coeficientes. Si aquí tenemos un entero, aquí tenemos una fracción que es un cuarto y aquí tenemos un octavo, el denominador 8 nos indica que esta es la fracción más pequeña. Por lo tanto, transformamos los cuartos en octavos y el entero en octavos. De tal manera que un entero es igual a 8 octavos y un cuarto, multiplicando el numerador y el denominador por 2, nos quedarían 2 octavos. Tenemos 8 octavos menos 2 octavos menos 1 octavo. 8 octavos menos 2 octavos es igual a 6 octavos. Y 6 octavos menos 1 octavo es igual a 5 octavos de x. Ponemos acá 5 octavos de x igual a 100. Como nos quedó de coeficiente 5 octavos, en este caso para quitar este 5 octavos lo que hacemos es multiplicar los dos miembros de la ecuación por el recíproco de 5 octavos. Y el recíproco de 5 octavos es 8 quintos, es decir, 8 arriba, 5 abajo. Multiplicamos por 8 quintos. Fíjate que nos ha quedado 8 entre 8
y 5 entre 5. Nos queda 1. Cuando multiplicamos un número por su recíproco, eso nos da 1. Así que nos queda x igual, y aquí nos queda, fíjate, 100 por 8 quintos. Simplificamos, 5 entre 5, 1. 10 entre 5, 2, y aquí tenemos 0. Nos queda 20. Es decir, 100 entre 5 es igual a 20. Multiplicamos 20 por 8. 20 por 8 es igual a 160. Entonces tenemos que el valor de x es igual a 160, lo que tenemos acá. Fíjate, 160 galones. Ya tenemos resuelto el problema. Pero como este procedimiento que te he presentado es un procedimiento que es particular, es decir, yo te estoy presentando un caso de razonamiento de fracciones que nos permite llegar a la solución de una forma distinta a la que se ha aprendido, vamos a resolver este problema entonces de la manera típica como lo hacemos en matemática, ocupando un procedimiento un poquito más mecánico. En este caso vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. De 4 y 8, el mínimo común múltiplo es 8. Vamos a multiplicar por 8 cada término de esta ecuación de esta forma. 8 por x es igual a 8x. 8 por menos un cuarto de x es igual a menos 8 por un cuarto de x. 8 por menos un octavo de x, aquí tenemos 8 por un octavo de x negativo. Y 8 por 100 ponemos 8 por 100. Simplificamos 8 por x, 8x. Y aquí tenemos 8 y aquí tenemos 4. Observa, 8 entre 4. 4 entre 4, 1. 8 entre 4, 2. Nos queda 2 por 1 por x. Nos queda menos 2x. Ponemos menos 2x. 8 entre 8 es igual a 1. Nos queda menos x. Igual 8 por 100, 800. Nos quedó 8x menos 2x menos x. 8 menos 2, eso es igual a 6. 6 menos 1, 5. Ponemos 5x igual 800. Dividimos entre 5, porque 5 es el coeficiente de x. 5 entre 5, 1. Nos queda x igual 800 entre 5. Simplificamos de esta forma. 5 entre 5 es 1. 8 entre 5 es igual a 1. Sobran 3. Lo agregamos atrás de 0. Decimos 30 entre 5, 6. Y finalmente ponemos 0. 160. X es igual a 160. Ya tenemos la respuesta nuevamente. Fíjate que obtuvimos 160 como también lo hicimos en el caso anterior. Entonces ya tenemos la respuesta. ¿Quién es X? X es la capacidad del tanque. Por lo tanto, la capacidad del tanque es de 160 galones. Lo hemos realizado de manera gráfica, analizando el problema, y lo hemos realizado resolviendo la ecuación.